Fe y actualidad. Respuestas teológicas a las interrogantes de la vida. ¿Cuáles son los deberes del cristiano ante la moral? La semana pasada me preguntaban estos elementos que son de suma importancia. Y a mí me gustaría reflexionar a partir del libro de Santiago, una epístola general, una epístola universal, que según la tradición histórica fue el primer libro en ser reconocido como uno de los textos fundantes para la iglesia de los primeros 10 años en Jerusalén. Estos elementos son importantes considerar porque Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, está escribiéndole a judíos de la diáspora, es decir, a judíos que vivían fuera de Palestina. Y les escribía para resolver un problema que había en la comunidad cristiana. La situación era que habían conflictos, pleitos, contiendas. De hecho, unos les deseaban mal a otros. Y por eso el Señor les dice, Dios ama a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y les da 3 consejos específicos para que ellos puedan entender cómo el cristiano se debe conducir en la vida. El primero de ellos, según la palabra de Dios en el capítulo 4, verso 7, es que todo cristiano se debe someter a Dios. Y lo que hace el apóstol Santiago es usar un imperativo de mandato. Es decir, él está mandando que si no hay un sometimiento genuino a Dios, entonces el creyente va a tener serios problemas en la vida. En segundo lugar, en el mismo capítulo 4, verso 7, Santiago le dice a la comunidad judía de la diáspora que es necesario resistir al diablo. Y usted se preguntará, ¿cómo nosotros hoy podemos resistir al diablo? Y el propio Santiago da los siguientes consejos. En primer lugar, Santiago dice en el capítulo 1, versos 5 al 6, que pidamos sabiduría. Pero no pidamos para gastar en nuestros propios deleites, sino para honrar el nombre del Señor y vivir sabiamente, sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo. En segundo lugar, nos dice Santiago que es necesario soportar la tentación en el capítulo 1, verso 2. En tercer lugar, Santiago nos dice que es necesario desechar la maldad y recibir la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 21. Y a eso le agrega que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y finalmente, para resistir al diablo es necesario preocuparnos por los necesitados y oprimidos de nuestra sociedad, capítulo 1, verso 26, no haciendo acepción de personas. Por lo tanto, hasta ahora hemos visto 2 principios que son fundamentales: someterse a Dios, resistir al diablo. Y el tercer y último principio es que es necesario que nos acerquemos a Dios porque Él se acercará a nosotros. Y termina de manera climática el capítulo 4, verso 10, diciendo, humillaos delante del Señor y Él nos exaltará. 3 principios fundamentales de acuerdo a los deberes cristianos. Sométase, resista y acérquese a Él porque Él se acercará a usted.